Vayamos a algo importantísimo que es en el libro de Segunda de Timoteo. Saben que en el libro de Segunda de Timoteo es una de las cartas que escribe Pablo, y en esta situación Pablo estaba pasando un problema muy crítico en su vida, estaba encarcelado o estaba privado de la libertad. Y saben que no era un buen momento para Pablo, no era la mejor forma en la que estaba Pablo, la mejor situación que se encontraba él. Saben, en una de sus primeras cartas, por así decirlo, él habla de cosas muy técnicas. Él les enseña a los pastores, enseña cómo vestirse. Prácticamente lo que está escribiendo son cosas técnicas dentro de una iglesia. Ahora, en 2 de Timoteo, él habla y escribe esta carta ya muy personal a Timoteo. Héctor Hermosillo da una comparación de esto, de entre 1 y 2 de Timoteo, y él dice, si comparamos las dos cartas con un deporte, la primera establecería las reglas del juego, la segunda hablaría el jugador. Si comparamos con una guerra, la primera hablaría de las tácticas militares, la segunda hablaría con el soldado. Para que más o menos vayamos entrando en esto, en lo que Pablo quería hablar a Timoteo. Ahora, esto que podamos tomarlo también para nuestras vidas. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Saben? Pablo estaba viviendo una situación horrible. Estaba encarcelado. Pero fíjense que en el primer versículo, él entiende todo lo que está viviendo, porque aclara de que según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, se cree que en estas últimas cartas ya Pablo estaba por ser sentenciado a muerte, y es una de sus últimas cartas que él entrega, en este caso a Timoteo, que habla a Timoteo por lo que él está viviendo. Ahora, imagínense en esto: él encarcelado, privado de la libertad, teniendo frío, viviendo su peor situación, teniendo en cuenta que por ahí quizás estaba pasando necesidad, pero sin embargo, él entendía de que tenía una promesa, más allá de estar, más allá de vivir, tenía una promesa mayor, que es la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es esta promesa de la vida? En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 25, dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
Ahí entendemos de que Pablo estaba esperando la promesa que era la vida eterna. Él entendía, él sabía lo que él iba a vivir y lo que estaba por vivir. Ahora, sin embargo, nunca dejó de dar gracias a Dios. En primer lugar, tu situación no limita dar gracias a Dios. De ninguna manera. Tu situación no limita dar gracias a Dios. Podemos entender que en el versículo 3, Pablo dice, doy gracias a Dios. Ahora, en esta situación que estaba Pablo, en la peor situación, él siguió creyendo en Dios, que él siempre iba a contar con él y estaba seguro de lo que estaba viviendo. Aunque cuando él era llamado Saulo, vivió lo peor, perseguía a cristianos, perseguía a la iglesia, por así llamarla, aunque él hizo lo peor. El primer encuentro que tuvo Pablo con el Señor fue en ese momento que se le presentó algo que lo encandiló, algo que prácticamente lo dejó de rodillas. Y saben, la primera pregunta fue, ¿por qué me perseguís? Saulo, ¿por qué me perseguís? Y sin embargo, la respuesta de Saulo, de Pablo, era, Señor, ¿qué quieres que haga? Fue su primer encuentro. Ahora la decisión fue seguirlo a él. La decisión fue seguir pase lo que pase, suceda lo que suceda. Yo creo de que Pablo estaba seguro de lo que él estaba viviendo personalmente. Ahora, por eso hay que entender de que, en primer lugar, nuestra situación no puede limitar el dar gracias a Dios. Saben que Pablo, a pesar de lo que estaba viviendo, encarcelado, estaba viviendo un momento de intimidad. ¿Por qué digo esto? Porque dice que él estaba orando. Él estaba en intimidad con él. Él estaba en una forma secreta con él. Él podía dialogar con el Padre. Y saben que a pesar de esta situación, a pesar de lo que él estaba viviendo, él no dejó de orar, no dejó de hablar con Dios. Por eso decimos siempre que es muy importante nuestra oración. Es tan preciosa como nos hablaba nuestro pastor el domingo. Es tan preciosa, es tan hermosa, que es llevada en una copa de oro, en un metal precioso. Y se le pone un perfume fragante en esa copa, llena de incienso, y se la presenta delante del Padre. Todas esas oraciones de los justos. Ahora, ¿qué tan importante es tu oración? Siempre que nosotros vayamos delante de Él, tal cual somos, con corazones sinceros, no interesa lo que nosotros vivimos, en el sentido de que si hemos pecado y nos creemos por ahí que no hemos pecado, no te limites a eso, sino piensa en esto, de que aunque nosotros hemos pecado, nos presentamos delante de Dios con corazones sinceros, reconociendo que hemos pecado y no vivimos una vida de apariencia o una vida de fingimiento, sino que nos presentamos tal cual somos. Es por eso que es necesario que vos y yo vayamos a su presencia, hablemos con Él, llevemos las oraciones por lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando y aún por nuestras vidas. Esto a nosotros no nos limita. Para nosotros esto es una oportunidad de poder hablar de Dios. Para nosotros es una oportunidad de poder llevar las buenas noticias, que es Cristo Jesús. Ahora, Él crea un lugar de intimidad. La situación no lo limitó a Pablo, estando en la cárcel, sino todo lo contrario. En la cárcel creó un lugar de intimidad. No interesa en dónde estás. Siempre ten en cuenta que cuando vos hablas con el Padre nos escucha e inmediatamente creamos un lugar de intimidad. Ahora Pablo, en el versículo 4, dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. ¿Cuántos de nosotros deseamos vernos? ¿Cuántos de nosotros queremos ir a la iglesia? Uy, cómo extraño la iglesia, cómo extraño cantar, cómo extraño levantar la mano, cómo extraño estar juntos con los hermanos.
cómo extraño abrazarlos, cómo extraño hablar cara a cara, cómo extraño toda esta situación de que por ahí antes quizás no lo valoramos y hoy nos damos cuenta cuán importante es estar los hermanos juntos, porque ahí Él, el Padre, Dios, derrama bendición y vida eterna. Ahora, es importantísimo. Pablo decía, deseando verte. Yo, en mi corazón, deseo verlo a cada uno de ustedes. Deseo estar juntos en la iglesia local. Deseo cantar, deseo levantar nuestras manos, aunque si bien lo hacemos en nuestros hogares, como habíamos dicho, aunque si bien cantamos, si bien buscamos de Dios, si bien estamos en intimidad, pero no significa de que no deseemos estar juntos. Ahora, fíjense de que cuando Pablo le dice a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas, saben que Timoteo vivía momentos donde quizás yo creo de que él era un poco tímido o quizás vivía como era joven. De hecho dice en 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjense, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo creo que por ahí lo despreciaban o por ahí creían que era joven. No, porque sos joven. No, yo tengo 40 años de ser cristiano y no está mal para nada, pero no significa de que ese joven lleve palabra de Dios. No significa de que ese joven pueda hablar de parte de Dios. Por eso le decía, no tenga en poco tu juventud, valorala. Y yo me imagino a Timoteo ahí con lágrimas llorando. Me imagino a un Timoteo desesperado porque no lo escucharían o quizás lo hacían a un lado. Y lo imagino ahí a Timoteo. Ahora, sin embargo, cuando Pablo le dice que él deseaba verlo, que se acordaba de su lágrima, pero me encanta el versículo 5. En el versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué importante, porque fíjense que tanto la abuela como la madre estaba la fe no fingida, que nosotros como padres le estamos mostrando a nuestros hijos, que nosotros como padres le estamos enseñando a nuestros hijos, o nuestros padres nos enseñan a nosotros siendo hijos. ¿Saben? Algo que yo tengo que valorar mucho es que tanto mis abuelos como mis padres nos enseñaron siempre ir y buscar a Dios por sobre todas las cosas. Nos enseñaron de que es importante, de que siempre el Espíritu Santo nos guía a cada uno de nosotros. Nos enseñaron siempre y nos recalcaron de que Dios a nosotros nos ama, de que el Señor a nosotros nos valora tal cual somos. Ahora es nuestra decisión poder seguirlo a Él. Y una de las cosas que siempre nos recalcaron es que tenemos que orar, tenemos que hablar con Dios con fe, creyendo en lo que Él puede hacer. Si alguien le pone límite a Dios, somos nosotros, porque depende de nosotros mover la mano de Dios, hacer lo que Dios quiere que realmente haga en lo que nosotros le estamos pidiendo. Ahora, siempre nosotros decimos de que por ahí, y esto más para los adolescentes, más para los jóvenes, muchas veces, ¿por qué no los ancianos también? Pero siempre decimos nosotros en una foto sin filtros, que subimos a Instagram, que subimos a Facebook y ponemos sin filtros. Entonces, a veces, en estas situaciones de que yo subo una fotito en Instagram y pongo sin filtro, entonces todo lo demás, ¿acaso tuvo filtro? Ahora, ¿en qué me quiero detener en esto? En cuanto a lo que dice, para que entendamos, trayendo a la memoria la fe no fingida. O sea que hay fe fingida.
En este caso, la fe no fingida o la fe fingida prácticamente se vive de una fe en apariencias. Y saben, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que la fe no le podemos poner filtros, no podemos crear una fe con filtros, no podemos crear una fe con apariencia, sino que tenemos que tener la fe no fingida, la fe la que realmente mueve a lo que es el corazón del Padre. Entonces, Pablo estaba seguro en esto, de que trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ahora nosotros, en esta situación, ¿estamos teniendo una fe fingida o estamos teniendo una fe no fingida en la situación en la que nosotros vivimos? Así que en segundo lugar, no vivas de apariencias, no viva de una fe que supuestamente tiene apariencia, sino viví de la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, es importantísimo, es interesante lo que Pablo decía en 2 Corintios 1:12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, el testimonio de nuestra conciencia. Por eso digo de que no finjamos ser algo, no finjamos tener una fe que por ahí realmente no la tenemos. Es necesario estar tranquilo en nuestra conciencia, es necesario, porque esta es nuestra gloria, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ahora, el estar tranquilos, el estar creyendo en Dios, sin fingimiento, sin filtros. Entender esto, de que Él tiene que ver en nosotros una fe no fingida. Por eso es necesario tener una fe auténtica. En tercer lugar, Dios te dio más de lo que pensás. Acá cuando Pablo habla en esa carta que le escribía a Timoteo, en su versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. O sea que no lo estaría avivando, no estaría dándole ventilación al fuego, sino todo lo contrario, se estaría apagando. Por eso Pablo le aconseja a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es muy importante esto, es muy interesante esto, porque acá nos damos cuenta de que muchas veces Dios nos da muchísimo más a nosotros y sin querer, sin darnos cuenta, o si nos damos cuenta, queremos apartar lo que Dios nos dio, tomando estas decisiones no son las correctas. Ahora nosotros debemos avivar el don de Dios que está en nosotros. Hay que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Es muy importante esto. Ahora, ¿lo estamos haciendo? ¿O por esta situación estamos dejando de lado todo? Yo quiero que entendamos en este sábado de que es importantísimo, es muy importante nuestras oraciones. Es muy importante la decisión que tomemos. ¿Por qué digo esto? En el versículo 7, Pablo dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entender esto, que la cobardía es igual que tener temor, tener miedo, tener timidez. Por eso digo de que quizás Timoteo estaba viviendo esto, viviendo con miedo por lo que le iban a decir, viviendo con temor por lo que él le representaba o siendo tímido. Entender esto de que a pesar de las situaciones no podemos vivir con miedo, no podemos vivir con temor ni con timidez.
Entender esto, de que a pesar de cualquier situación, Dios no nos dio a nosotros un espíritu de cobardía. Y es muy importante esto, porque es lo que Dios nos dio, fue un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de poder, de hacerlo, de amor, de dominio propio. Entender esto. A veces nosotros lamentamos mucho ver a personas, aún creyentes, aún cristianos, viviendo de miedos, viviendo de temores, viviendo por todo lo que está sucediendo hablo, viviendo con mucho miedo a ver qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, y estamos susceptibles, pero no, Dios a nosotros nos dio un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. No nos podemos desbordar, tenemos que creer en este Dios todopoderoso. Mahatma Gandhi dijo: no habrá nada que te pueda asustar si te niegas a tener miedo. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que nada nos puede asustar, nada nos puede desesperar. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos tener miedo, porque confiamos en este Dios todopoderoso. Y si tenemos miedo, y si tenemos temor, si tenemos dudas, creamos en esto. Él dejó al Espíritu Santo, dejó sobre la iglesia un espíritu de poder, un espíritu que va más allá de lo que pensás y de lo que crees. Pedirle a Él: Señor, yo te pido que cambie mi corazón, que cambie mis pensamientos, que pueda tener una conciencia tranquila, creyendo, y no tener una fe que simplemente finge, sino que tengamos una fe auténtica en ti. Entonces, cuando comprendemos esto, cuando entendemos esto, vamos e iremos mucho más allá de lo que yo puedo pensar o de lo que yo puedo creer, sino que entendemos que es la perfecta voluntad de el Padre. Algo que me encanta, y una de las preguntas que debemos hacernos: ¿qué miedos o temores tenemos? ¿Crees que son más fuertes tus miedos o crees que Dios te dejó algo más fuerte para derribar tus miedos? Por eso yo este mensaje he titulado Derribando temores, derribando miedos. Entendamos esto, que a pesar de cualquier situación, a pesar de todo lo que vivamos, a pesar de todo lo que se dice, no tengamos miedo. Él no nos dio un espíritu de cobardía, no nos dio un espíritu de miedo, no nos dio un espíritu de temor, sino que nos dio un espíritu de poder, un espíritu que lleva la gloria, un espíritu que nos lleva a amar, un espíritu que nos lleva a tener dominio propio. Tranquilos, confiemos en el Señor, esperemos en Él y Él hará. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es la certeza de lo que no espero, la convicción de lo que no veo, sino es todo lo contrario. Cuando yo entiendo esto, hago que el corazón del Padre se active en nosotros. Por eso, hace unos minutos atrás, dije de que es importante, de que muchas veces nosotros le ponemos límites a Dios. ¿Pero por qué? Por tu fe. El justo por su fe vivirá. O sea, no es por mi fe, sino es por tu fe que vas a poder vivir. Y tenemos la promesa, que es la vida eterna. Pero tranquilos, porque mientras estemos acá, dice que nada nos puede apartar del amor de Dios. Nada. Tranquilo, confiemos en Él. Sigamos adelante, sigamos predicando, sigamos llevando las buenas nuevas, sigamos creyendo en este Dios poderoso. Él tiene el control. Él es el principio y Él es el fin. No hay nada ni después ni antes. Él es el principio y es el fin. Es el alfa y el omega. Es el creador de todas las cosas. ¿Que nosotros podemos tener miedo? No, no deberíamos tener miedo. Y por eso dije que si aún tenemos miedo, si tenemos temor, vayamos confiadamente al Padre. Hablemos con Él, charlemos con Él en intimidad.
No hace falta entrar en una religiosidad para hablar con Dios, sino tal cual somos. Vayamos, hablemos con el Señor, saca mi miedo, Señor, saca mis temores, mis dudas. Necesitamos tener una fe auténtica, más que nunca. Necesitamos como iglesia levantarnos en poder. Podemos orar por las peticiones, podemos darle gracias a Dios por todo lo que nosotros vivimos, pero siempre es necesario que vos y yo creamos en Él, que Él así lo puede hacer. Su voluntad es agradable y perfecta. Entonces, en primer lugar, tu situación no limita dar gracias a Dios. En segundo lugar, no vivas de apariencia. Y en tercer lugar, Dios te dio más de lo que pensás, más de lo que podés vivir. Te dio muchísimo más. Así que, hermanos, realmente esto es hermoso vivir y compartir todo esto, lo que Dios ha escrito en nuestros corazones y nos ha hecho palabra revelada en nuestros corazones. Entender de que a pesar que Pablo le escribió esta carta a Timoteo, a nosotros nos sirve de que estas cartas que fueron escritas, pongámonos en el lugar de Timoteo y vivamos esto y creamos en esto. Las cartas de Pablo es hermosas y son impresionantes, y por mal de que él se estaba despidiendo prácticamente de Timoteo, entendamos esto, de que esto hoy por hoy a nosotros nos sirve. Él no nos dio un espíritu de cobardía. Acuérdense, Él nos dio un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, y también nos dio un espíritu de poder. Así que no te quedes acostado, no te quedes panza arriba preocupado. Tranquilos. Él siempre tiene la autoridad en todas las cosas. Todo lo que Él hace, su voluntad es perfecta. Mientras tanto, mientras vivamos el estar en nuestras casas, seguí levantando un altar de adoración, seguí buscándolo a Dios, seguí orando, no pares, no dejes de orar, no dejes de levantar adoración a Dios. En la situación en la que estás, no dejes de darle gracias a Dios. Sí, que en esta noche el Señor, nos hemos extendido un poquito, pero que en esta noche el Señor a cada uno de nosotros nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es en Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga.